Salmo 119, tenía en mi mente 105. Vamos a leer un versículo, el último que leyeron, el verso 56. 119, 56. Allí quédese, no se levante. Dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Leámoslo nuevamente juntos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por todo en este día y por estar a esta hora, Señor, en su casa. Le pedimos perdón por toda falta y pecado. Le pedimos, Señor, que ahora podamos estar atentos a su palabra. Le pedimos que se lleve toda distracción, que nuestra mente y nuestros pensamientos puedan estar enfocados en la predicación de su palabra, Señor. Mi Dios, le pido que me use, que no sea yo, sino su Santo Espíritu ministrando cada vida, Señor. Cuánta falta tenemos, Señor, de su palabra en nuestra vida. Le pedimos que nos ayude, prepare nuestra mente, nuestros corazones para recibir, Señor, su palabra, y que de manera que obre conforme la ha enviado, Señor, según la necesidad de cada alma, Señor, de los aquí presentes. Señor, en sus manos nos encomendamos y que su nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero compartir en esta noche una breve reflexión en este salmo bajo el tema bendiciones por guardar los mandamientos de Dios. Bendiciones por guardar la palabra de Dios o cualquier simil, verdad, de mandamientos, palabra, ley, preceptos, que si ha leído los salmos, y en especial este Salmo 119, va a encontrar que muchas veces se encuentra, verdad, esas 4 palabras. Y podríamos decir de que se trata meramente de eso, verdad, de la palabra de Dios. En sus diferentes sentidos y formas de cómo el Señor lo expresa y de cómo el Señor manda, ¿verdad?, que se responda a ella. Ok, entonces este Salmo 119, hermanos, muy conocido, ¿verdad?, por todos. Fue escrito por el rey David. Como ya saben, tiene 176 versículos. Yo los conté. Ahí están. 176. Ahora, eso ya lo saben. Tal vez se ha fijado en la estructura y en la forma de cómo está compuesto este capítulo, que dicho sea de paso, es el más largo, ¿verdad?, de la Biblia, pues está compuesto por 22 secciones o 22 estrofas. Ahora, cada estrofa o cada sección está compuesta por 8 versículos cada una. Quizás en su casa usted pueda anotarlo, pueda llamarle la atención, pueda contarlos también. Y si ve en su Biblia, ahí tiene unas palabras al comenzar cada sección. Está Aleph, sigue Bet, Gimel, Dalet, y así sucesivamente. Entonces, estas 22 secciones en las que se divide este salmo están de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo. Comienza con la letra Aleph y así sucesivamente hasta el final. Y cada sección está compuesta por 8 versículos exactamente. Exactamente, son datos, detalles, ¿verdad?, importantes y curiosos a la vez de cómo está formado este capítulo, de cómo está formado, ¿verdad?, esta poesía hebrea. Pero para entrar ya en materia, hermanos, pues
necesitamos orar. Vamos a ver algunas bendiciones que encontramos en esta sección. En esta estrofa. Comenzando del versículo 49 al 56. Y el verso 56 al final dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ok, entonces ya el salmista dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Vamos a ver a qué bendiciones él se refiere. Vamos a leer, ¿verdad?, versículos antes para ver cuáles son. Y vamos a ver de que la primera bendición que tenemos, que nos enseña acá la palabra de Dios y también por experiencia propia del salmista, es consuelo. La primera bendición que tenemos al guardar la palabra de Dios, al guardar los mandamientos de Dios, al guardar la ley de Dios, es consuelo. Consuelo. Y podemos verlo allí en el versículo 50 y el 52. Mire, dice el 50, está unido al 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Dice el 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. La palabra de Dios, hermanos, es un verdadero consuelo para el cristiano. En ella podemos esperar, en ella podemos confiar, en ella podemos descansar. En la palabra de Dios podemos esperar, podemos confiar, podemos descansar, podemos confiar plenamente a ojos cerrados, sabiendo que es Dios el que ha hablado, sabiendo que es Dios el que ha prometido, sabiendo que es Dios el que está cuidando de nosotros. Estamos hablando principalmente a la iglesia. El guardar los mandamientos de Dios fue consuelo para David en dos sentidos. Mire, de manera personal y en forma general. De manera personal, porque dice allí en el verso 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Él está hablando, ¿verdad?, y contando de su propia experiencia y de lo que le fue dado. Dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, dice, es mi consuelo en mi aflicción. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Si hacemos un pequeño recuento de la vida del rey David, sabemos que tuvo una vida bastante agitada, pueden decir una vida buena, fue rey. Pero antes de eso pasó por muchas situaciones, pasó por muchas adversidades que fueron en contra de su propia vida. Y ya sabemos lo que le pasó, ¿verdad?, con el rey Saúl, de cuántas veces lo quiso matar y aún después de rey también, como por consecuencia pues de su pecado también sus propios hijos se levantaron contra él. Pero lo importante acá, hermanos, es la experiencia que él tuvo acerca de guardar la palabra de Dios y de cómo los mandamientos de Dios le fueron para él un consuelo en medio de su aflicción. Pues ciertamente estos versículos no expresan literalmente cuáles fueron esas palabras que le fueron dadas al rey David, que le fueron de consuelo cuando estaba en su aflicción, pero podemos decir palabras tales como: yo te guardaré, yo te sostendré, yo te libraré de tus enemigos. Y allá en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y este versículo es maravilloso, ¿verdad? Y es quizás material de otro tema. Y solo para que quede en su mente, ¿se está usted deleitando en Dios? ¿Es su vida cristiana un deleite delante de Dios o le es una carga? Todos tenemos peticiones, todos tenemos
cosas que queremos. Pero hay algo acá más importante que esas cosas, que nos son dadas para poder vivir plenamente nuestra vida cristiana, deleitarnos en Dios. Entonces, de manera personal, la palabra de Dios le fue consuelo a David, porque él tenía promesas directas hechas hacia él, de que su reino sería estable, de que su reino, de que no iba a faltar varón que se sentase en su trono, que saliera de él. Aparte de que la promesa, ¿verdad?, davídica de que la raíz de él vendría a ser el Señor y Salvador de su pueblo. Pero también de forma general, al recordar los juicios antiguos de Dios, el verso 52 dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. No solamente la palabra que directamente y personalmente le fue dado a él, sino que también al acordarse de su propio Dios, al acordarse de los juicios de Dios en la antigüedad, al acordarse de cómo Dios ha tenido cuidado de su pueblo, de cómo Dios ha libertado a su pueblo. ¿A qué juicios podemos referirnos? ¿De qué era lo que tenía en la mente el salmista? ¿A qué juicios se refiere? Podemos mencionar algunos, quizás tratando de establecer un orden. Que Dios es justo y castiga la maldad y al impío y a todo lo que hace lo malo. Castigó el pecado y la maldad de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Castigó al mundo antiguo con el diluvio por tanta maldad. Destruyó aquellas naciones malvadas e impías que se ensañaron contra su pueblo. Podemos mencionar a los filisteos, los edomitas, los moabitas, Egipto, Asiria, los caldeos, etcétera, etcétera. Todos ellos hizo justicia Dios, ¿verdad?, por haberse levantado en contra de su pueblo, aunque ellos mismos fueron instrumentos en las manos de Dios. Pero ha castigado también la maldad y el pecado de su pueblo, desde la antigüedad hasta el presente, y lo seguirá haciendo hasta su segunda venida, hasta su regreso. Nuestro Dios, hermanos, debemos recordar de que es un Dios justo, y en cuanto a la justicia, no hace acepción de personas. En cuanto a la justicia, es importante resaltar esta parte, que en cuanto a la justicia no hace acepción de personas, porque Él da a todos según corresponda, da a todos según lo que hace, ¿verdad? Da a todo según lo que hace, según como obre. Recordemos las palabras en Gálatas, si no me equivoco, de que Dios no puede ser burlado, sino que cada uno sembrará lo que cosecha. Hermanos, la palabra de Dios le fue consuelo a David. David no era un superhombre, aunque era rey. David no era un superhombre o quizás un mejor hombre que nosotros. Se habla de Elías, que también era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones. Pero ¿cuál era la diferencia? De que estos hombres amaban a su Dios, confiaban en su Dios y amaban su palabra, la guardaban por encima de todas las cosas, aún a cuesta de su propia vida, aún a cuesta hasta de su propia familia. Eso es lo que hacía la diferencia. Y la palabra de Dios para ellos era consuelo, era verdadera paz que le daba para seguir adelante en medio de las aflicciones. La palabra de Dios es verdadero consuelo a nuestras vidas. Solo en Él tenemos palabras de vida eterna. Hermano, cuando el hombre nos decepciona, Dios no nos falla. Él cumple sus promesas. Él hará lo que dijo que iba a hacer. Cuando el hombre nos da la espalda, Él está ahí. Él no falla como los hombres. Cuando el hombre te abandona, Él sigue allí. Él tiene cuidado de ti. Cuando el hombre te
te da la espalda, en Él tenemos seguridad. Sabemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, y quizás, aunque tal vez sea feo, cuando quizás un amigo nos falla, cuando un familiar nos falla, quizás hasta un hermano nos puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Él es el verdadero amigo fiel, que no nos falla, que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. ¿Que nos va a disciplinar? Sí. Y tiene que pasar. Si es hijo de Dios, tiene que haber disciplina como consecuencia, ¿verdad?, de nuestro pecado, de nuestra falta para con Dios. Pero eso es bueno porque demuestra que somos sus hijos. Entonces, hermanos, la palabra de Dios le fue consuelo a David, de manera personal, por su propia experiencia, pero también de forma general al recordar a Dios, de cómo Dios ha tenido cuidado de su pueblo, de cómo Dios ha guardado a su pueblo a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia y de la historia humana, lo ha guardado desde el principio, desde Adán y Eva. Aunque Caín mató a Abel, pues Dios levantó a Set. Aunque la humanidad se corrompió en pecado, Dios guardó a Noé. Y de ahí nuevamente se levantó descendencia de que le sirviera a Dios, y así sucesivamente. Aunque el pueblo pidió un rey, no consultando a Dios, pero Dios levantó un rey conforme a su corazón. Y de ese rey hizo grandes proezas, grandes promesas también, y hoy por hoy vivimos también en esas promesas cumplidas, de que el Hijo de Dios vino a este mundo, judío también, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y vino a cumplir la palabra de Dios, a cumplir la ley, a completar la ley, ¿verdad? Y entonces, hermanos, en todas esas buenas palabras de Dios y promesas, podemos tener confianza, podemos tener consuelo en medio de la aflicción. La palabra de Dios, hermanos, no es solamente para leerla y para memorizarla o quizás para debatir sobre algún tema doctrinal. No es solamente para llenarnos de información. Es vida. Es vida que nos va a ayudar en nuestro día a día. Si la guardamos. Si la guardamos. Una segunda bendición que podemos encontrar en estos versículos es en el verso 51. Mire, dice, ella es mi consuelo. 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Como segunda bendición tenemos que el guardar la palabra de Dios nos hace tener un apego a Dios, nos hace tener un apego a su propia palabra hacia Dios. Aunque el mundo nos critique, aunque el mundo se burle, aunque el mundo nos menosprecie, aunque el mundo nos tache de locos y de que estamos perdiendo el tiempo, aún hasta de hipócritas y de muchos adjetivos calificativos malos, ¿verdad? Y despectivos, pero tenemos la confianza de, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro de que guardará mi depósito para aquel día. Y hermanos, debemos de seguir adelante cual Noé construyendo el arca, de que él confiando en la palabra de Dios sobre cosas que no se veían, sobre lluvia. Pero él confió y obedeció a la palabra de Dios y guardó y fue y predicó sobre que venía lluvia, de que se arrepintieran, de que dejaran su camino de maldad. Y él fue y predicó y fue fiel a Dios. Se burlaron, le dijeron loco y de muchas cosas. Pero aquel día llegó, de cuando Dios cumplió lo que mandó a decir con anticipación.
y ahí los resultados fueron terribles para muchas personas, para el resto totalmente. Pero entonces, hermanos, el guardar la palabra de Dios nos hace estar seguros a su lado, nos hace entender que apartarnos de Él no podemos hacer nada. No nos podemos sostener por nuestra propia fuerza. La Biblia dice que nadie será fuerte por su propia fuerza, y menos en un mundo salvaje y violento como este, que cada día va de mal en peor. Hermanos, al guardar la palabra de Dios tenemos la propia confianza y seguridad de que su misma palabra nos va a tener cerca de Dios, nos va a tener con esa hambre de querer escudriñar más, de querer aprender más la palabra de Dios, como en el primer amor, ¿verdad? Que realmente se ha vuelto algo típico en los cristianos, y quizás a todos en algún momento les ha pasado, cuando están nuevos en los caminos de Dios, quieren estar en todos los cultos, quieren participar en todo, quieren estar siempre allí. Pero quizás pasado el tiempo, ya se le baja el gas, los ánimos, y ya se retraen, y ya no están gozando, no están deleitándose en la vida, ya no están leyendo la palabra de Dios como antes, ya no están orando como antes. Pero el guardar los mandamientos de Dios nos va a guardar, hermanos. La Biblia dice que tenemos que orar, de que tenemos que leer, de que tenemos que hacer una y varias cosas. Si las hacemos, vamos a estar bien, vamos a estar seguros, vamos a estar guardados, vamos a tener confianza de poder ser guiados por el Espíritu de Dios, y de que lo que hagamos y lo que emprendamos cuando lo encomendamos a Dios, pues va a resultar algo bueno. Recuerde lo que dice la Biblia, que a los que aman todas las cosas le ayudan a bien. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el guardar la palabra de Dios, sus mandamientos, es una bendición, hermanos, porque nos mantiene estar cerca de Dios. Nos da ese querer y ese hacer por su buena voluntad, para nuestro beneficio, para nuestra bendición y para la edificación de la iglesia también. En tercer lugar, verso 54, dice: cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa donde fui extranjero. Una bendición más que podemos encontrar al guardar la palabra de Dios es, hermano, tener ese gozo, esa felicidad, el tener esa paz, que quizás podamos estar hasta el cuello. Si no, mire como ejemplo a los apóstoles, cuando haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que Dios les mandó, el predicar el evangelio, ¿cuántas veces no fueron encarcelados, apedreados? Y ahí tenemos el ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, que dice que mientras ellos estaban orando, cantaban himnos. Ciertamente la cárcel no era un lugar cómodo, no era un lugar de vacaciones, ni siquiera de estar, es un lugar inhóspito en el que no se puede vivir. Pero más sin embargo ellos estaban cantando himnos, ellos estaban con gozo y tenían alegría en sus corazones de que estaban sufriendo por la palabra de Dios, de que estaban allí haciendo una buena obra y por amor a los escogidos. Luego comenta el apóstol Pablo en Timoteo, por amor a los escogidos, que Él lo sufre todo, que ese sufrimiento momentáneo después se iba a convertir en bendición y se iba a multiplicar al alcanzar a otras almas, al alcanzar a otras personas, de que no se vio interrumpido el evangelio, sino que siguió. A pesar de los problemas, a pesar de las cárceles, de los naufragios, a pesar
de las amenazas de los del pueblo, de falsos hermanos y de cuantas personas se levantaron en contra del cristianismo, mas sin embargo ellos siguieron adelante. Pero ahora, ¿qué pasa? Acá no tenemos problema en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero también tenemos aflicciones, tenemos problemas, tenemos problemas en casa, problemas quizás en el trabajo, con los vecinos. En todas esas cosas, en todos esos problemas, el guardar fielmente la palabra de Dios nos va a ayudar a estar bien. ¿Qué dice la Biblia? En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Qué debemos de hacer cuando nos hacen agravio? Pues no buscar venganza. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor nos manda a amar a nuestros enemigos. Si es posible, hasta dar la otra mejilla, ¿verdad? Pero estar en paz. Y esto, hermanos, solamente es posible en la vida de aquel a quien Dios ha hecho un cambio radical, a quien Dios le ha transformado aquel corazón de piedra a un corazón de carne, y le ha dado nueva vida, y le ha dado esperanzas, y le ha dado paz. Y entonces puede gozarse en medio de los problemas. Porque, hermanos, ciertamente de los problemas no nos vamos a librar hasta que nos muramos. Mientras tanto, van a venir uno tras de otro, y a veces 2, 3 seguidos. No hemos terminado de salir de una cuando ya se viene otra. Pero debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una bendición. Tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Llevamos 3 bendiciones: consuelo, apego a Dios, a su palabra. Esa confianza nos hace también tener gozo, felicidad, hasta de cantar en medio de los problemas, en medio de las aflicciones. Un cuarto y por ahora última bendición es que el guardar la palabra de Dios nos hace estar en constante meditación. Nos hace estar en constante meditación. Versículo 52 dice: me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Se acordó, tenía en mente, le vino a su mente aquellas grandes hazañas, aquellas grandes victorias que Dios dio a su pueblo, que fueron de mucha bendición. Verso 55 dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Aquel conocimiento, aquella información que quizás usted y yo no hemos vivido, pero que lo leemos en las Sagradas Escrituras, de cómo Dios guardó a su pueblo, de cómo Dios liberó a aquellos fieles que confiaron en Él. Eso es esperanza, eso es consuelo para nosotros también, de que si seguimos ese mismo camino de fe y obediencia y de confianza en Dios, podemos estar seguros de que Dios también va a responder, de que va a responder a nuestro problema, a nuestra situación que estemos pasando. Hermanos, quizás la mayor bendición que podamos tener por guardar los mandamientos de Dios sea el consuelo. Hay más, pero acá en esta porción de la Escritura podemos extraer esos 4. Consuelo, apego a Dios, a su palabra. Podemos tener gozo, felicidad en los tiempos difíciles, y podemos tener constante meditación. Pero algo muy importante, hermanos, para poder meditar en algo debemos conocerlo. Debemos saber qué es, debemos tener conocimiento. No podemos meditar en algo que no sepamos.
David era un hombre que amaba la ley de Dios, era un hombre que amaba sus mandamientos, era un hombre que los preceptos de Dios eran más importantes que lo material. Y la Biblia nos dice, nos enseña de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mure en abundancia en vosotros. Hermanos, y tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro dijeron de que a ellos no le era molesto el decir las mismas cosas, repetirlas una y otra vez. Y no debe ser molesto para nosotros también el recordarlas. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. ¿Y cómo va a morar en abundancia en nosotros si no la leemos? Recordemos de que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que hablemos y de cómo actuemos, vamos a tener resultados, vamos a tener consecuencias y vamos a vivir una mejor o una pésima vida espiritual delante de Dios. Hermanos, pero tenemos consuelo en la aflicción. Podemos acudir ante su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, debemos estar claros de que este mundo no tiene esperanza. La sociedad y la humanidad en general van de mal en peor. Y es triste saber que las personas sin la gracia de Dios no tienen esa esperanza. Pueden tener alegrías temporales, pueden tener diversiones, pueden tener fantasías, pero son de corta duración. Todo en este mundo es efímero, todo en este mundo es como la niebla que por un momento la puede ver y al otro momento ya no está. Pero el Hijo de Dios, aquel que ha sido redimido, tiene esperanza porque Dios está con él y en él. Y dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Podemos ir a Dios. El impío no tiene acceso a Dios. En Juan dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Es una gran bendición, hermanos, el que Dios nos haya salvado. Meditemos, ¿qué hace este mundo cuando tiene problemas? Hace trampa. Busca la manera de cómo solucionarlo a su manera. Aún a cuesta, no importa si pasa por encima de las otras personas. Con tal de estar bien, no importa si va a hacer a un lado a los demás o le va a hacer luchar el piso. Se refugia en el alcohol, en los vicios, en los placeres temporales de esta vida. Lo triste es que al final nada de eso va a llenar aquel vacío. Quizás solo por un momento va a ser como un alucinógeno de que por un momento lo va a olvidar, aquel problema, aquella aflicción. Pero cuando se le pase la reacción, va a volver. Y simplemente como que se desconectó un momento, pero al volver a la vida real, lo mismo. Y va a ser peor después porque aquello que intentó, aquello de donde cayó, no le funcionó. Va a ir a buscar otras cosas peores. Y así va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque Dios no está allí, porque Dios no está con ellos, porque ellos no están con Dios. Hermanos, ahora, no es que el cristiano tampoco tenga problemas ni aflicciones. Todos sufren, justos e injustos, cristianos e impíos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Dios. La diferencia es que Dios está con nosotros y que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, de las tentaciones y de toda adversidad, podemos
esperar en Dios, podemos confiar en Dios, podemos gozarnos en Dios, podemos vencer la situación y toda circunstancia porque Él nos ayuda, Él nos ampara, Él nos fortalece para vencer la depresión y toda desesperación que nos abrume aún hasta la muerte. Porque esa es la última opción, quizás la primera para el mundo, la muerte. Creyendo que con salir de esta vida lo va a resolver. Y va a ser en realidad la peor decisión que pudo haber tomado. Porque se va a ir directo a una eternidad de sufrimiento. Hermanos, debemos darnos cuenta de lo afortunados que somos. El que Dios nos haya redimido de entre los pecadores y nos haya adoptado como hijos de Él. Tenemos esperanza en Dios, hermanos. Tenemos esperanza en su palabra. Tenemos consuelo en su palabra. Tenemos problemas, no sabemos qué hacer. Podemos ir a las Escrituras y consultar. Podemos ir en oración a Dios y consultar. El mundo no hace eso. El mundo va a ir donde un amigo. El mundo va a ir donde otras personas. El mundo va a ir de mal en peor. Y no va a resolver su problema, antes bien lo va a extender, a agraviar más, lo va a empeorar más. Entonces, hermanos, contamos con una grande bendición, que por su gracia y por su misericordia nos fue dada. Recordemos que somos beneficiarios de la bendición de Dios, beneficiarios de ese don divino, beneficiarios de que el amor de Dios se haya derramado en nuestros corazones. Y es por gracia, no porque lo merecíamos, no porque éramos buenos, sino porque en su gracia y en su misericordia el Señor nos perdonó y el Señor hizo justicia en Jesucristo sobre nosotros. Hermanos, entonces no debemos despreciar las Escrituras, sabiendo que tenemos acá un manantial, sabiendo que tenemos acá un tesoro invaluable, un tesoro invaluable. Hermanos, aún hasta el mundo impío reconoce la veracidad y la eficacia de la palabra de Dios. Antiguos gobiernos han establecido, han hecho su constitución tomando como base la Biblia, tomando como base la palabra de Dios. Cuanto más nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de confiar en la palabra de Dios, debemos de esperar en ella, cada día escudriñarla, cada día leerla, estudiarla y meditar en ella. Hermano, en ella vamos a encontrar promesas, en ella vamos a encontrar aquellas palabras de vida que nos van a dar el aliento para seguir adelante. Aunque ya no tengamos esperanza, aunque ya no tengamos consuelo y caigamos en desesperación y en decepción por la vida, por las personas, porque tal vez no está avanzando, porque tal vez no está llegando al objetivo que se planeó, llegando al objetivo que se trazó. Pero en Dios podemos descansar. Que dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Contamos, hermanos, con una gran bendición, la palabra de Dios. No la despreciemos, hermanos, sigamos adelante leyéndola, y estos 3 días próximos que vienen de estudio de la palabra de Dios, aprovechémoslo al máximo. Si tal vez ya no la leímos, la Biblia en el año, pero no dejemos de leer. Lo importante es no dejar de leerla. Lo importante es estudiarla, lo importante es meditar en ella. Y hágase esa pregunta a usted, hermano. ¿Medita en la palabra de Dios durante el día? Cuando tiene ese problema o cuando no sabe qué hacer, ¿va a la palabra de Dios? ¿Va en oración a Dios? ¿O solamente está maquinando, matándose a sí mismo para tratar de darle solución a aquel problema que tiene?
Si actuamos así, lo estamos haciendo más difícil, nos estamos desgastando a nosotros mismos. Cuando tenemos en Dios consuelo, cuando tenemos en su palabra esperanza, cuando tenemos en su palabra, hermanos, todo lo que necesitamos para poder vivir y llevar una vida mejor. No quizás más suave, quizás no sin problemas, porque el que no se equivoca es el que no hace nada. Ese es el que no se equivoca. Pero debemos confiar en Dios, hermanos, y seguir adelante obedeciendo su palabra y haciendo lo que a Él le agrada. Eso va a ser, hermanos, nuestra vida, eso va a ser nuestra confianza en Dios. De que el día de mañana poder decirle, Señor, yo te he servido, yo por tu gracia he hecho esto, he hecho lo otro. Sin jactancia, sin vanagloria, sino simplemente como el rey Ezequías, que tuvo de qué decir a Dios, tuvo base para decirle, Señor, todavía no, o quizás dame más tiempo, otra oportunidad, voy a hacerlo mejor. Que el Señor, hermano, nos ayude, que el Señor nos cambie, ¿verdad? Nos transforme nuestra mentalidad y nuestra forma de ver la palabra de Dios. Dios me los bendiga, hermanos.